Y junto a mi compañera Anitza queremos darles la bienvenida a todos ustedes a esta sexta sesión de webinar, sexta y última gran sesión, organizada por la Brigada Voluntaria de Agentes de Salud, quienes pertenecemos a la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Buenas tardes, mi nombre es Danitza Quienta, soy estudiante del quinto ciclo de la carrera de Salud Pública y Salud Global. Gracias por conectarse y formar parte de la última semana de nuestro ciclo de webinars. Como ya mencionó mi compañero, pertenecemos a la BEVAS, un equipo multidisciplinario cuyo objetivo es la creación y gestión de proyectos innovadores. Por ello continuamos una semana más con la presentación de nuestro proyecto BEVAS Conectados, con el propósito de mantener una educación continua sobre temas relevantes en el contexto actual, desde una perspectiva de salud pública y gestión en salud. Es así que el día de hoy presentamos el tema impuesto a la riqueza en épocas de COVID-19, para lo cual es importante tener en cuenta la programación. Es así que, la dinámica bajo la que se desarrollará esta sesión será la siguiente. Tendremos una introducción, donde se tendrán en cuenta indicadores generales, también haremos la presentación del ponente y la introducción de la temática. Luego se hará la ponencia en sí sobre el tema, como ya se mencionó, impuesto a la riqueza en épocas de COVID-19. Pasaremos a una etapa de preguntas al finalizar, la ponencia en sí. Es importante también tener en cuenta que las personas que desean realizar alguna pregunta, por favor, de escribirlas en el chat. Además de ello, también es importante mencionar que debido que en el registro previo para el webinar se le pidió registrarse con sus nombres y apellidos, le pedimos por favor a las personas que solo tienen su nombre u otro usuario, lo puedan modificar para que los integrantes de BEVAS podamos registrarlos y considerarlos para las constancias que serán emitidas. Durante el desarrollo del webinar, los micrófonos y las cámaras se mantendrán apagadas para poder agilizar la sesión y mantener el respeto correspondiente. Bueno, el día de hoy tenemos el agrado de tener como ponente invitado a Renzo Vidal Caicho, licenciado en Economía por la Universidad San Martín de Porres, magíster en Análisis Económico y Economía Financiera por la Universidad Complutense de Madrid y en Economía por la PUC. Asimismo, es docente de la UPCH y de la Universidad San Martín de Porres. Actualmente es director de la revista de Análisis Económico y Financiero y director de la Escuela de Economía de la Universidad San Martín de Porres. Como muchos saben, la pandemia provocada por el COVID-19 ha generado una serie de medidas por parte del gobierno, especialmente en lo económico. En este sentido, muchos consideran necesario implementar un impuesto a los peruanos con mayor riqueza, con la finalidad de no seguir acentuando la desigualdad económica. Cabe precisar que los gravámenes sobre la riqueza, así como los impuestos sobre el patrimonio, han tenido escasa relevancia en los países de la región. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en los últimos años, la recaudación del impuesto sobre la renta personal en promedio fue de 1.6% del PBI, y en el caso de los impuestos del patrimonio apenas llega al 0.5% del PBI, razón por la cual existe una gran concentración de la riqueza en el 10% más rico de América Latina y el Caribe. Con esta pequeña introducción acerca del tema, damos pase al ponente. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. A ver, por favor, si me dan. Ahí está. Perfecto. Entonces, ahora sí. Listo. En principio, agradecer a la Universidad Cayetano Heredia, la Universidad Peruana Cayetano Heredia, por la invitación, y así al grupo BEVAS de 2020 por darme esta invitación tan cordial, y espero que también yo pueda manifestarlo justamente con esta ponencia. Bueno, en principio, lo que he tratado de hacer acá es un poco el análisis del impuesto a la riqueza en épocas justamente del COVID, ¿no? Hasta hace algunos, tal vez meses, 2 meses posiblemente, se analizó o se barajó la idea de que, en el gobierno, de que se pueda imponer a las personas con mayor riqueza, pues un impuesto que era un impuesto solidario. Entonces,
La idea es saber si es que esto tiene impacto en esas economías, ¿no? En estas personas que justamente tienen altos ingresos, ¿no? Entonces, un poco la motivación va por ese lado, ¿no? Voy a tratar de dar un poco más de explicación al respecto. Entonces, la situación actual en realidad, voy a explicarla poco a poco, en breve, con la finalidad de que podamos entender cuál es actualmente la controversia que existe, ¿sí? Luego pasaré a una revisión de la literatura muy concreta. Como les digo, este trabajo va a ser publicado en una revista de GIZ, entonces la idea es ser un poco riguroso respecto a lo que se quiere hacer hacia adelante, ¿no? Voy a hablar un poco sobre la política fiscal, el crecimiento, la desigualdad, qué es lo que está barajándose en estos momentos. Una metodología que en realidad la idea es saber si es que existe una probabilidad de que estas personas pasen pagados los impuestos, porque estos impuestos van a ser pagados por las personas que tienen más riqueza. Entonces, lo que quiero saber, lo que me he preguntado en este paper, es qué pasaría si es que ellos pagan este impuesto y pasan de esa condición de personas con altos ingresos a acercarse a las personas que posiblemente tengan medianos ingresos, ¿no? O un promedio de ingresos de personas que están consideradas no pobres, ¿ok? Y eso poco a poco lo voy a desarrollar. Y los resultados de este modelo es justamente cómo es que la propensión marginal a consumir, poco a poco lo voy a ir explicando, tiene una gran atención dentro de este tipo de modelos, ¿no? Si es que en realidad tiene o no relevancia la propensión marginal a consumir en el análisis de este modelo, ¿ok? Y algunas conclusiones que me van a llevar a dilucidar si es que es bueno o no este tipo de preguntas, ¿no? O las políticas públicas que podrían tomarse hacia adelante, ¿ok? Entonces, comencemos. A ver. Ok. Situación actual. El gobierno peruano desea implementar un impuesto, en lo que les comenté, al estrato socioeconómico alto a fin de generar más recursos públicos. ¿Ok? Esto con la motivación de que en realidad la crisis que venimos teniendo durante estos últimos meses, pues ha golpeado muchísimo a las finanzas públicas. Acordémonos de que el presupuesto público tiene, dentro de todo este ciclo presupuestal, tiene ingresos y tiene egresos, como cualquier tipo de contabilidad, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de un ciclo presupuestal, estamos hablando de que este año se está ejecutando un presupuesto del año pasado. Para poder hacer esta ejecución, uno tiene primero que planificar las líneas que tiene el gobierno hacia adelante, a qué sectores va a darle mayor presupuesto, por ejemplo, salud, educación, defensa, etcétera, seguridad, ¿no? Entonces, en este ciclo presupuestal, uno primero tiene que planificar, ¿ok? Entonces, tiene que haber una formulación de ese presupuesto. Para que haya una formulación de este presupuesto, uno tiene que recoger las necesidades de gobiernos locales, gobiernos regionales, así como el gobierno central, y las instituciones que están dentro de estas, ¿ok? Entonces, esa es un poco la idea, ¿ok? Nosotros tenemos acá un ciclo presupuestal, el inicio es el planeamiento y la formulación, para luego, al siguiente año, ejecutarlo, ¿sí? El problema
y por eso es la motivación de este paper, es si nosotros este año ya tenemos una fuerte caída de la recaudación, ¿qué va a pasar con el próximo año? Estamos actualmente viviendo una severa crisis que básicamente el presupuesto fiscal, tú tienes ingresos, gastos, pero también el ahorro fiscal. Estos fondos de estabilización poco a poco van disminuyéndose. El criterio que hacia adelante tiene el gobierno, al parecer, es no tocarlo tanto, sino más bien endeudarte. Que no está mal una deuda hacia adelante, planificada correctamente, puede paliar, o mejor dicho, no necesariamente puede tener grandes problemas hacia futuro. Es como una economía familiar. Si tú tienes ahorros y tienes deuda, es mejor endeudarte que agarrar tus ahorros para poder gastar fuertemente en temas de consumo. Y es lo que estábamos viviendo muchas economías familiares. Mucha gente se quedó sin ahorros, gastó demasiado, con unos ingresos limitados, y eso tiene consecuencias hacia adelante y justamente lo estamos viendo. Entonces, dentro de este ciclo presupuestal, el problema central es que el próximo año posiblemente haya grandes problemas de recaudación. Y acá lo señalo, posiblemente caiga a un 13%, si no es más. He leído algunos documentos y posiblemente llegue hasta el 10% del PBI. En promedio nos hemos manejado siempre un 15, 14, 16% del PBI. En promedio 15. Que baje 5 puntos porcentuales respecto al PBI, la recaudación, estamos hablando de un retroceso aproximadamente de unos 10 años. Ese es el gran problema. Que el gobierno se ha planteado qué va a pasar hacia adelante si me quedo sin recursos, si me quedo sin ingresos. Lo más probable es que hacia adelante también veamos un gran ajuste fiscal, es decir, un gasto que tiene que disminuirse, y sabemos que hay dos tipos de gasto. Uno que es el gasto corriente y otro que es el gasto de capital. Si el gasto de capital, estamos hablando de la inversión, posiblemente tengamos hacia adelante un gran problema, porque no va a haber inversiones en infraestructura, básicamente, en salud. Todo lo que estamos viendo actualmente se está yendo por ese canal de salud y de educación, pero básicamente de salud. Entonces estamos descuidando otros sectores. Ante la caída de esa recaudación, ¿qué va a pasar? Esa es la pregunta que tiene el gobierno. Por eso la motivación de este documento. Entonces, la controversia también va por el lado de que, ¿qué pasaría si es que yo impongo a las personas un tributo, sea un sector de ingresos tan altos? ¿Qué pasaría hacia adelante? ¿Podría generar mayores recursos con eso? ¿O podría ocasionar grandes problemas en el mercado? Acordémonos que las imposiciones, los impuestos, cada vez que uno impone, en este caso el Estado, o grava a un producto o a un conglomerado, vuelvo a reiterar, nosotros tenemos hacia adelante ese traslado de este impuesto a los precios finales. Entonces ese es el problema. ¿Qué pasaría hacia adelante? ¿Ok? Entonces, el problema es que esto podría generar también desigualdad. ¿Sí? A nosotros, los economistas, tratamos siempre de ver el bienestar social. Este bienestar social significa de que nosotros queremos siempre tener un crecimiento económico. Eso genera riquezas, eso genera bienestar en las familias y también en las empresas. Pero cuando hay una imposición, hay un tributo, podría distorsionar eso.
y podría generar posiblemente desigualdad en la población. No es lo mismo cuando tú gravas con un impuesto a una persona que está en condiciones de pobreza que a otras personas en condición de no pobreza. El problema es que cuando tú ves todas estas personas que no están en condición no pobreza, hay personas, y justamente es mi análisis, que están en los percentiles más abajo, de las personas que están en los percentiles más arriba. Los que están en los percentiles más arriba son los que tienen gran dinero, o una cantidad de dinero mucho mayor a aquellos percentiles que están muy abajo. Si tú comienzas a grabar dentro de este sector, obviamente hay gente que va a pasar de condición no pobre a condición pobre, generando desigualdad, posiblemente. Ojo que eso es un poco lo que nosotros estamos viendo. ¿Ok? Entonces, la motivación, vuelvo a reiterar, es que la controversia entre crecimiento y desigualdad está dividida. Algunos dicen de que el crecimiento o la mayor desigualdad genera mayor crecimiento. Hay toda una línea en todo ese análisis, pero también hay otra línea que dice a mayor desigualdad, menos crecimiento. Entonces, ¿cuál es la situación entonces? ¿Vamos a imponer para poder generar mayor crecimiento con el sacrificio a la igualdad, es decir, mayor desigualdad, o es que no se va a afectar? Esa es justamente la controversia. Acordémonos que si nosotros generamos más ingresos públicos, vamos a poder generar posiblemente mayor gasto, del cual no hay porque la inversión privada ha caído demasiado. Entonces tienes que agarrar los recursos fiscales para dosificar esa economía interna. No hay una economía externa por los problemas de pandemia, para que no se rompa esta cadena de pagos. ¿Sí? Entonces, esa es un poco la motivación. Entonces, a ver, ¿y cómo sigo acá? Ahí está, perdón, mil disculpas. Entonces, el problema central, ¿deberían incrementarse entonces los impuestos a un sector de la sociedad? Es lo que me pregunto al inicio de esta presentación. ¿Generaría mayor crecimiento y menos desigualdad? Ojo que hay dos líneas, y esas dos líneas, bien documentadas, porque está Forbes, está Chan, que han agarrado bases estadísticas de muchos países y han visto justamente estos problemas. Entonces, ¿qué pasaría? Bueno, Piketty es una persona, un francés, que ha analizado estos temas recientemente, sacó un libro muy bueno, donde observa de que varios países generan cada vez menos impuestos progresivos. ¿Qué es un impuesto progresivo? Un impuesto progresivo es cuando tú ganas más, te grabo más. ¿Sí? Esa es un poco la idea. Pero el problema es que esto podría funcionar en economías desarrolladas o en economías que están pasando a ser desarrolladas. Caso es el ejemplo de Chile. Pero nosotros no estamos pasando. Ese es un poco también, no quiero decir mentira, no, ni nada de eso, pero hemos vivido una ilusión hace ya muchos años, ¿no? Pensábamos que en realidad estábamos camino a entrar por lo menos a estos países de la OCDE. Simplemente no tenemos las condiciones, ¿sí? Ha entrado hace poco Costa Rica, Colombia, Chile, ya está. Entonces, nosotros todavía no estamos generando esas condiciones. Por lo mismo que estamos cayendo posiblemente menos 12% según las cifras del Banco Mundial. Cosa que no se ve en otros países. El promedio de caída posiblemente sea de menos 6, de menos 7 en promedio. Nosotros somos el segundo país después de Belice. Belice es una economía demasiado pequeña. Entonces, ¿por qué es que estamos cayendo tan bajo?
posiblemente esté explicado en el modelo económico que se está dando actualmente. Es muy bueno el modelo económico. Estoy casi seguro que funciona. El gran problema es que eso no ha chorreado en distintos sectores. Y esa era la discusión hace algunos años. Hay una buena parte macroeconómica, las condiciones macroeconómicas son muy buenas, pero la parte micro no lo es. Entonces, esa división posiblemente es lo que se está viendo actualmente. Ok. Entonces, un poco quiero motivar también esta presentación justamente con la teoría económica, muy simple. Esta es una función consumo de corto plazo, la tradicional, donde nosotros podemos ver a este consumo que está en función de este C sub 0, que es básicamente el consumo autónomo, es todo lo que yo consumo diariamente, mensualmente, es una costumbre que estoy consumiendo cada cierto tiempo. Pero a esto se le suman los ingresos. Es decir, los ingresos hacen de que nosotros consumamos hacia adelante. No hay mayor descubrimiento. El problema es que tanto nosotros estamos destinando de nuestros ingresos al consumo. Ahí va la motivación. Y eso justamente lo señalo acá en la propensión marginal a consumir. Esa propensión marginal a consumir tiene distintas facetas, ¿sí? Por evidencias estadísticas de muestras realizadas en distintos países, se observa que en realidad esta propensión marginal a consumir hacia adelante va decayendo a medida de que tus ingresos van subiendo. Es decir, lo que nosotros esperaríamos normalmente es que si yo subo mi ingreso, subo también mi consumo. ¿Cierto? Pues eso no es tan real, ¿no? Eso los libros no lo dicen tanto. Esto recién se va descubriendo poco a poco, gracias a las muestras, a las encuestas que se han realizado. Lo que se ve, en realidad, es que cuando suben tus ingresos, deberían subir o debe subir tu consumo, pero llega un momento donde los ingresos son tan altos que no necesariamente los consumos o el consumo es tan igual que este ingreso. Y eso lo podemos ver. Por ejemplo, en los futbolistas, ¿no? Un futbolista que está iniciando, que está en los 16, 15 años, jugando pues posiblemente en la liga de su distrito, de su región, ¿no? Es un chico muy bueno, ¿no? Lo van jalando de equipos a equipos, le pueden estar pagando unos 100, 200, 300 soles. Poco a poco va generando hasta que lo ven, obviamente, otras personas. Ese pago posiblemente sea de unos 500 soles y rápidamente pasas a unos $1000. Rápidamente. Juegas ya en un equipo de segunda, te ven de primera y posiblemente ya te estén pagando $2000. Si eres muy bueno, y de hecho lo hay muchos peruanos, futbolistas muy buenos, te ve un empresario y saltas a las ligas mayores, pero de buenas a primeras. Entonces, de esos $2000 que tú ganabas, posiblemente ganes al mes unos 200.000 o $500.000. Es rápido ese cambio. ¿Qué pasa entonces? El consumo que yo estaba acostumbrado con esos $2000 no se puede comparar rápidamente a ese ingreso, ¿cierto? Sino que toma su tiempo, tal vez muy poco tiempo. Comienzan a comprarse carros, comienzan a comprarse casas, etc. Ya conocemos la historia, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando un futbolista, por casualidad de la vida, se rompe la pierna? Y comienza a tener lesiones tras lesiones tras lesiones rápidamente.
pasas de una liga muy buena y al segundo año sucede este evento y rápidamente bajas a otra liga de menor calidad, sigues lesionándote y rápidamente te vuelves a las ligas peruanas distritales. En todo ese lapso posiblemente haya pasado 3 años, 4 años. Tú ya te compraste yate, tú ya te compraste carros, te compraste todos los lujos que pueda haber, pero ya no generas ese mismo ingreso. ¿Cuál es la posibilidad de que esta persona baje rápidamente de ese estrato tan fuerte a un estrato tan bajo, que es lo que lleva a jugar en las ligas menores? Obviamente no es rápido. Eso lleva muchísimos años hasta que el hombre, la persona, se da cuenta cuál es su condición actual. Eso sucede normalmente en las personas. Yo estoy acostumbrado a un nivel de ingreso que poco a poco va creciendo, me quedo sin empleo, pero no estoy acostumbrado a vivir en el desempleo, sigo manteniendo normalmente los gastos, pero ese gasto se va a mantener solamente con tus ahorros. Ese es el problema. Ese es el problema de la desigualdad. Cuando tú comienzas a generar y no guardas pan para mayo, el tema es que estas condiciones, es como, por ejemplo, romperse la pierna. Siendo yo un futbolista, me rompo la pierna, es como la pandemia, que rápidamente me dejó en el desempleo. Entonces yo no estoy acostumbrado obviamente, a estar desempleado, menos aún a comer cosas que yo los había dejado atrás, sino que ahora estoy en otro nivel. Obviamente, ese es el cambio que ha sufrido muchas personas en esta pandemia. Rápidamente, y eso lo hemos visto años anteriores, podían viajar fuertemente, o sea, viajaban constantemente a Estados Unidos, Europa o a países de acá, y ahora no pueden, por lo mismo que se quedaron sin ingresos. Eso te mide la propensión marginal a consumir, tus costumbres, tus hábitos. Si tú no cambias esos hábitos rápidamente, te quedas en una propensión marginal tan alta que es poco probable mantenerla. Entonces, estamos hablando de que hay personas, a diferencia de este ejemplo, no quiero decir que los futbolistas no piensen de su futuro para nada, es un ejemplo muy rápido, pero hay otras personas que posiblemente tengan esa noción de lo que va a suceder hacia el futuro. Entonces comienzan a ahorrar. Entonces la propensión marginal a consumir la pueden sostener hasta que puedan encontrar otro empleo. Ese es un poco lo que quiero hablar con los hábitos de consumo. Como pueden ver acá en este gráfico, les he pintado una propensión marginal a consumir de los pobres. En la línea de abajo, ustedes tienen de 0 a 80, que son los percentiles, y en la línea paradita están justamente las propensiones marginales a consumir. Es una propensión marginal a consumir, como les dije, es si yo gano 1.000 soles y destino mi consumo de esos 1.000 soles, 800 soles, entonces tengo una propensión marginal a consumir de 0.8. Eso es lo que ustedes ven en esa línea paradita. Que hay gente que tiene una propensión marginal de 0.2, pero hay gente que también tiene una propensión marginal de 0.8. ¿Qué te quiere decir esto? De que los percentiles más abajo, es decir, de esa línea que está bajito, tienes percentiles muy bajos, que son los considerados más pobres, posiblemente los pobres extremos, y tienes un percentil llegando a 80, donde en realidad están los más altos. ¿Sí? Entonces, claramente tú ves de que la gente comienza, a medida que gana mucho más, su propensión marginal va bajando. ¿Sí? ¿Por qué? Por lo mismo que tiene la noción del ahorro. Gente que no tiene la noción de ahorro, y no es que no tenga en realidad, sino que gana el día a día.
Estamos hablando de que personas que tienen que ganar el día de hoy 100 soles, o más que 100 soles, 10 soles, todos esos 10 soles los destinan rápidamente al consumo. Entonces tú tienes en esa línea de arriba, muy pegadito al cero, justamente esas personas. Y tú tienes más allá, al lado ya derecho, a gente que está ganando un poco más y su propensión marginal debería estar bajando. Este es en el caso de los no pobres. Tú tienes pobres, donde en esta pobreza están pobres extremos y pobres. Estamos considerando de que la medición de la pobreza puede estar desde el lado monetario, así como desde el lado de las necesidades básicas insatisfechas. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, acceso al agua, acceso a luz, ¿no? Energía eléctrica, tengo un techo, ¿no? Son condiciones básicas para vivir. Bueno, en este caso estamos hablando de personas que no están en esa condición de pobres, sino tienen un techo, tienen energía eléctrica, tienen agua potable, desagüe, ¿sí? En este caso, como ustedes pueden ver, ya la línea cambia. La línea ya no es tan pronunciada. Si yo estoy hablando de elasticidades, posiblemente esta sea mucho menor. La otra mayor es más elástico. Cambios en tus ingresos va a hacer de que tú consumas, pero también tengas nociones de ahorro. ¿Sí? Ok. En este caso no. En este caso, como te das cuenta, en la parte izquierda hay al parecer una nebulosa. Hay una nebulosa donde tú ves puntos muy alterados. Hay gente entonces que no necesariamente tienen un consumo acorde al ingreso, sino realmente la padecen, como quien dice. Pero hay gente al lado derecho, muy derecho, ya donde los puntitos están muy cerca. Y como se dan cuenta, ya yo diría hasta un poquito decayendo. Y ahí viene el truco. Si nosotros pensamos por qué decae tan rápido, porque ustedes como pueden ver, al parecer no hay una curva tan pronunciada como esta de acá, sino la curva se aplana mucho más, pero llegado a los percentiles más grandes, es decir, a los que tienen más ingresos, ya la situación cambia radicalmente. De hecho, la propensión marginal al consumir cae rápidamente, como lo pueden ver. Esas personas, ¿qué quiere decir? Que en realidad tienen hábitos de consumo fuertes, pero sus ingresos son demasiados. Si yo gano 50.000 soles, por poner un ejemplo, no voy a consumir al mes 50.000 soles. Me queda claro que no. Me queda claro que no. Podría yo estar consumiendo, si soy una persona que le gusta ahorrar, posiblemente 2.000 soles. Si tengo una familia pequeña, pero gano 50.000, posiblemente esté gastando 2.000 soles. Lo que es el promedio, ¿no? O 1.000 soles, lo que sí en realidad es promedio, o menos aún, ¿cierto? Pero estas personas obviamente tienen otro tipo de capacidad, no van pues posiblemente al mercado de la esquina, hacen pedidos de las tiendas top, ¿no? De tiendas por departamento, tiendas de alimentos, etcétera, ¿no? Entonces este es distinto. Entonces la propensión marginal a consumir ahí es muy, muy baja. Entonces uno en este gráfico visual podrías estar dilucidando desde ya que no te va a afectar. Y posiblemente sea este análisis el que ha hecho el gobierno. Perfecto. Entonces, vámonos. Miren acá. Esta es la encuesta nacional de hogares. ¿Ok? Acá lo que he puesto es unas cifras. La principal ocupación del trabajador en realidad, y eso está ya realmente muy conocido, es independiente. 40% de los trabajadores son independientes.
sean o no formales. Ojo con eso. Eso no te lo dicen las encuestas. ¿Ok? Pero acá te dice que es un trabajador independiente, que es casi el 40% de la población que está en edad de trabajo. ¿Ok? La PET. Posiblemente sea mucho más. Ojo con eso. El empleado, muy poco, es 20%, y el obrero casi también es 20%. Es decir, hay gente que es independiente. Hay mucha gente que vive del día a día, que no vive de un trabajo dependiente, trabajando en una institución, sino que trabajan, obviamente, de manera independiente. ¿Y cuál es la frecuencia con que reciben dinero? Pues diaria es muy baja, 1%, pero miren, las semanales, más o menos la segunda, miren, casi 30%. El quincenal también es muy bajo, pero el mensual también es alto, es el principal. Pero yo tendría ojo justamente de las personas que ganan semanalmente, como lo veo ahí. ¿Cuál es la ganancia promedio? Ojo, esto es mensual, diaria, semanal, ¿no? Si yo trabajo de manera independiente y salgo el día a día a trabajar, pues diariamente posiblemente me gane en promedio 40 soles. Semanal, casi 200 soles. Quincenal, casi 500. Y en mensual, 1.700. Entonces, estas cifras, como que hay algo extraño, ¿no? Si yo quiero grabar a las personas que más tienen, ¿quiénes son? ¿Cuál es el perfil de estas personas? ¿Sí? No creo que sea un empleado. No creo que ganen diariamente. Ni tampoco creo que tengan una frecuencia de pago semanal. Entonces, eso hay que analizarlo muy bien. Perfecto. Entonces, la pregunta central, ¿ok? La pregunta central es, ¿qué tan probable es que esta persona retroceda en el consumo de las personas? Pero antes de entrar a la pregunta central, si se dan cuenta, acá también, si yo estoy midiendo la propensión marginal a consumir, estamos hablando de que, ¿qué tanto parte de los ingresos los destino al consumo? Entonces, ese consumo también va a depender de distintas cosas, no solamente del ingreso. Ese consumo va a depender de los precios relativos, del ingreso, pero también de las preferencias y otras más. Pero sin embargo, lo que yo he querido acá analizar es, por ejemplo, qué tanto estas personas que están saliendo todos los días a comprar en el mercado, me pregunté por qué es que están saliendo tantos días al mercado, casi diario, casi 2 días, 3 días. Y es que en realidad mucha gente tiene poca capacidad para comprar una refrigeradora. Lima, solamente Lima, del 100% de Lima, el 24% tiene una refrigeradora. Parece extraño, pero así es. El resto de la población peruana, de las distintas regiones, es más grave aún. Tú tienes en promedio 3.2. Gente o regiones que tienen 7, 8, pero hay gente que no tiene casi ninguna refrigeradora. Entonces tenemos que analizar bien la situación. Tenemos que analizar qué tanto es que podemos nosotros ver esas condiciones, ¿sí? Entonces la pregunta central que me hice acá es qué tan probable es que retroceda el consumo de las personas con más altos ingresos. Sospechamos, dado de que estamos hablando con esa propensión, y ya les mostré el gráfico, sospechamos que en realidad no debería tener un impacto, pero tenemos que demostrarlo. Y eso es justamente la motivación del paper. El efecto del impuesto sobre la propensión marginal a consumir es indirecto. Sí, lo es. Porque el efecto directo debería ser el ingreso. Pero el ingreso es el ingreso disponible.
Entonces, el ingreso disponible se divide en lo que gano y en lo que estoy pagando de impuestos. Ojo, no estamos hablando de personas que necesariamente son dependientes. Estamos hablando también de independientes. Entonces, ¿qué tanto eso afecta al conjunto de la población? Pero dado que la motivación de este paper no es para un conjunto, sino solamente para aquellas personas que ganan más, obviamente necesitamos ver sus hábitos. ¿Sí? Entonces esperaría que un incremento en realidad no debería tener un cambio en su propensión, porque los hábitos posiblemente sean muy fuertes. Dado de que la ganancia es muy fuerte, es poco probable que una persona que gane al mes 50.000 soles se gaste 50.000 soles. La probabilidad de que gaste todo eso es realmente muy cercana a cero, pero cada vez que disminuye, la probabilidad sube. Y de hecho es altamente probable de que esta persona consuma de esos 50.000 soles posiblemente 1.000 soles, posiblemente 2.000 soles, o posiblemente, si es una persona que ahorra mucho, menos aún. Ok, entonces acá rápidamente voy a hacer una revisión de la literatura. En realidad ya con esta situación actual un poco como que demarqué la cancha, el campo de juego para que ustedes puedan dilucidar a dónde va la demostración del documento. Pero la revisión de la literatura la voy a centrar rápidamente en política fiscal, crecimiento y desigualdad. Como les dije, hay personas que sí están a favor de que si hay más desigualdad, eso va a generar mayor crecimiento, pero también hay otra línea de la literatura que dice todo lo contrario, que la mayor desigualdad lo que genera es menor crecimiento. Y ambas líneas, estamos hablando que están demostradas con datas estadísticas de muchos países. No es que se les haya ocurrido, sino es que lo han demostrado con bases estadísticas. Entonces, la literatura económica en realidad lo que dice es que ambas, tanto desigualdad como crecimiento económico, ambas variables son endógenas en el modelo. Es decir, una no depende de otra, sino más bien estas dos dependen de otras cosas y lo que estamos tratando de forzar es que una y otra dependan. Es totalmente distinto, ¿no? Entonces, en realidad hay literatura que sí está a favor. Por ejemplo, Sáez y Zuckman dicen que fortalece las instituciones, hace de que más bien se restaure un impuesto progresivo, ¿no? Pero además señalan que en realidad lo que sí necesita el gobierno es tener esa convicción de poder ejecutar esto. Si no lo tiene, mejor es no hacerlo. Benítez y Velayo, recaudaciones con dichos impuestos son muy poco significativas, ¿no? En realidad lo que te quiere decir de poca significancia no es del modelo, sino que en realidad no tiene hacia adelante una repercusión en la economía. Y en el paper hice un ejercicio de esto, muy rápido, de que si tú le grabas a ciertas personas que están en los percentiles más altos, la recaudación posiblemente sea muy baja. O posiblemente me equivoque porque estamos hablando de una pequeña muestra. Y esta muestra es representativa. Y posiblemente hay personas que no necesariamente tienen solamente su riqueza monetaria, sino estamos hablando de personas que también tienen bienes. Y eso es riqueza no líquida. Esta riqueza es líquida, que es básicamente los sueldos y salarios que puedan percibir, o las rentas que puedan percibir de las instituciones donde son propietarias, o de aquellas riquezas no líquidas, que es básicamente lo que son activos. Ok, listo, entonces, sigamos. Bueno, también señalo también a 3 autores, Barrex, Benítez y Pecho, donde señalan que el IR es progresivo y que es pagado por un pequeño grupo formalizado que reciben altos ingresos. Y claro, hay muchas personas que no necesariamente son formales.
¿no? O tienen una parte, en realidad, poco formal, ¿no? Entonces, también debería la institución, el sistema tributario, buscar un poquito más a fondo al respecto. Tan sí, países emergentes normalmente tienen un Gini, un coeficiente de Gini que mide el grado de desigualdad muy alto, y obviamente si a eso le sumas instituciones poco desarrolladas, instituciones de recaudación poco desarrolladas, posiblemente este impuesto a la riqueza no tenga esa pegada, ¿sí? Más bien estás contribuyendo a mayor desigualdad y eso podría afectar a la economía interna. En cambio, Serra, por ejemplo, dice que es controversial porque los individuos con ingresos altos son los que aportan más a la acumulación y a la innovación, a la acumulación de capital. Y claro, a aquellas personas que tienen mucho más ingresos, pues generan empleo, generan infraestructura de capital, ¿no? Hay muchas mineras que construyen carreteras, que dan alumbrado a los más necesitados, los que están alrededor, etc., ¿no? Entonces estamos hablando que gravarles a esas personas posiblemente afecte indirectamente a las otras personas que viven de justamente las inversiones de capital que realizan estas personas, los que más tienen. ¿Sí? Entonces, con esto trato de motivar de que en realidad lo que tú tienes es dos grandes corrientes, ¿no? Una primera corriente donde dicen que la igualdad o la desigualdad, a mayor desigualdad tienes mayor crecimiento, pero hay otra corriente que dice que a mayor desigualdad no genera mayor crecimiento económico. ¿Sí? Entonces, esa era un poco la motivación de esta literatura. ¿Ok? Bueno, entonces voy a la metodología rápidamente. La metodología me basé en el modelo de elección discreta. Lo explico rápidamente, no es tampoco tengamos que estar metidos tan a fondo en esto, pero es el modelo que estoy tratando de explicar. Los modelos no lineales normalmente uno observaba en un modelo econométrico una variable que depende de otra, ¿sí? Entonces tú tienes Y que depende de X. Y puede tener una serie de datos, ¿no? Puede ser condiciones, por ejemplo, por ejemplo, ¿no? Que tiene luz, que tiene agua, que tiene gas, ¿no? Entonces eso depende de que haya infraestructura para este tipo de cosas. Entonces, estas variables dependen de esto, ¿sí? Y de hecho esto lo puedes disgregar en personas, ¿sí? En este caso, yo no tengo un vector donde tengo muchas variables, sino tengo solamente una variable y responde a una pregunta de si es conveniente imponer o no es conveniente imponer este impuesto a la riqueza. Entonces tienes una respuesta que puede ser sí y tienes una respuesta que puede ser no. ¿Cierto? Entonces a esos modelos se les llama modelos binarios. Y son justamente cualitativos y es lo que trato de exponer acá. ¿Sí? Ok. Bueno, acá desarrollo un poco la matemática que hay detrás, muy simple, está en base a probabilidades, porque si tú tienes un sí y un no, no hay cruce, ¿cierto? A diferencia de las variables o de los modelos lineales, tú tienes una especie de línea, que puede ser logarítmica, exponencial, lo que tú quieras, pero ves una línea. En este caso de los modelos tú tienes un sí y tienes un no. Nunca se juntan. Entonces, en una línea, si yo trazo, va justamente a trazarse donde hay más acumulación de sí y donde hay más acumulación de no. Entonces, la computadora lo que va a hacer es unir estos dos puntos. ¿Cierto? Entonces, la idea de hacer este tipo de modelos es más bien qué tan probable es que yo llegue a un sí
o qué tan probable es que yo llegue a un no. En este caso, en particular, de este paper, lo que he puesto como sí son condiciones de no pobres. Y he puesto como no a condiciones o a personas en condiciones de pobreza. Entonces tú tienes a gente no pobre y tienes a gente pobre. ¿Qué tanto si yo afecto a estas personas que son condición de no pobres, pasan a la condición de pobreza? Ojo, vuelvo a reiterar, de que en la base estadística lo que he depurado son las personas que son pobres y pobres extremas, porque a ellos no van los impuestos. Pero sí debería de ver qué tanto estas personas que están con altísimos ingresos puedan retroceder a una condición normal de ingresos, es decir, a clase media, o por lo menos dentro de los percentiles más altos de la clase media. ¿Sí? Esa es un poco la motivación. Entonces, los resultados que he obtenido a partir de estos modelos es que la propensión marginal a consumir lo he corrido tanto para pobres y no pobres. ¿Ok? Entonces, lo que ustedes pueden ver acá, bajo modelos Sloyd y Probit, que son estos modelos no lineales, ¿sí? Que justamente miden las probabilidades en funciones de distribución logística o de distribución normal, lo que me permite visualizar es qué tanto tienen la probabilidad de ocurrir si es que yo le impongo un impuesto a las personas con mayor riqueza, qué tanto estas personas tienen un impacto dentro de sus hábitos, que es justamente la propensión marginal a consumir. Entonces, si te das cuenta, ese 11.96, casi 12, o por decir 12, quiere decir es que la probabilidad es de que esta persona que se ve afectada tenga un efecto de 12% dentro de esta propensión. Lo he corrido con otros tipos de variables como vivienda, agua potable, electricidad, teléfono, que es lo básico que debe tener la persona en su vivienda, ¿sí? Y un poco para robustecer el modelo de paso. Y esto es lo que me sale, pero bajo desde una perspectiva de un modelo Lloyd. Es lo que yo les decía, lo que ustedes ven en la línea de arriba es este valor 1, que quiere decir condición de en este caso, de no pobre, se me fue de la mente. Y el 0 es pobre. Bajo, vuelvo a reiterar, este segmento de no pobres, ¿no? Son los percentiles. ¿Sí? No varía con un modelo de Probit. ¿Sí? Estos tipos de modelos en realidad entonces te demuestran que, uno, la propensión marginal a consumir es una variable con mayor explicación del modelo logístico. Eso lo pueden ver con ese 12%. El impacto de la propensión marginal a consumir sobre la variable binaria, que es la condición de pobre y no pobre, es indirecto. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? De que hay un efecto de 32% en la condición de no pobre y 34% en la condición de pobre. Es decir, si yo le doy es como si tú pones una barrita, una bolita, esa bolita es muy limada, o sea, no tiene fricción respecto a esta barrita, que tampoco tiene fricción. Un empuje que yo le dé, esa bolita va a correr a una velocidad, ¿cierto? Que puede llegar a una velocidad constante, ¿sí? Entonces, ese impacto que yo le doy hace de que la persona varíe rápidamente su propensión marginal a consumir, que está relacionada a los hábitos de consumo, pero que ésta rápidamente se estanque en eso. Así de duros son los hábitos de consumo. Salvo que tú tengas una política que lo mueva en otro sitio, va a llegar a un punto estacionario. Y así, o lo puedes bajar y comienza a tener cambios, pero al inicio. Y luego sigue una recta normal. Si tú le bajas, baja, pero sigue constante. Esos son los hábitos, ¿no?
hay altas probabilidades de continuar siendo un consumidor del sector socioeconómico no pobre. Es decir, por la imposición no va a ser pobre, definitivamente, ¿no? Estamos hablando de ingresos bastante, muy altos, ¿no? Estamos hablando de personas que ganan anualmente más de 850.000 soles, ¿no? Eso estamos hablando de aproximadamente 70.000 soles hacia arriba, mensuales, ¿no? Pese a cualquier posibilidad en el cambio de cualquier variable diagnosticada. No va a tener definitivamente un cambio ahí. Si la propensión marginal a consumir se eleva, porque acuérdate que en el gráfico lo que veíamos es que cuanto más rico era esa propensión marginal, tendía a ser rápidamente hacia abajo, tendía hacia abajo, porque a diferencia, ¿te acuerdas del gráfico? Acuérdate, vamos a retroceder para poder visualizar lo que yo les trato de decir. Ustedes ven acá un gráfico rápidamente, muy fuerte, es decir, cae rápidamente su propensión marginal a consumir a medida de que suben sus ingresos, pero este es para la condición de los pobres. Pero para la condición de los no pobres, en realidad es muy achatada, ¿no? Salvo que tienes una nebulosa al inicio de los percentiles, y ahí se aplana mucho, pero si te das cuenta, en el percentil tal vez 75, 78, comienza a decaer. ¿Eso qué quiere decir? Es el ejemplo de lo que les decía. Una persona, por ejemplo, un futbolista que rápidamente se va a las ligas mayores, pasa de 500 soles o 500 dólares a ganar $1.000.000 mensuales. Entonces, tienes un cambio rápido de tu propensión marginal a consumir, que poco a poco eso debería estar creciendo, como les dije, por el efecto de ese empuje. ¿Por qué? Porque ya vas acostumbrándote a tener lujos, ¿no? Pero cuando tus ingresos, así como vinieron de rápido, se fueron rápido, esos lujos se mantienen. ¿Sí? Entonces, si la propensión marginal a consumir se eleva, la probabilidad de ocurrencia ante un cambio en el ingreso y pase de no pobre a pobre es pequeñita. Pero ojo, yo no quiero decir de esta condición de pobre que pase a la línea de pobreza. Ojo, no quiero decir eso. Como les había explicado, lo que yo estoy tratando de hacer acá es que estos ricos, muy, muy ricos, pasen por lo menos dentro de ese percentil a ser menos ricos o muy ligados a la clase media, a esa clase media que está en los percentiles altos. ¿Sí? A eso me refiero. Entonces, ¿qué pasaría si esos ricos pasan a esa condición de clase media? A medida que la propensión marginal a consumir se incrementa en una unidad, nada más en una unidad, apenas es un 12% probable que el consumidor pase de no pobre a pobre. Acuérdate que bajo ese gráfico, esas propensiones marginales están muy abajo. Yo lo que te estoy diciendo es que pasa de ese 0.2 a un 0.3, en realidad eso no lo va a hacer pobre. Entonces, mis conclusiones, y que obviamente ya van a ser evidentes. ¿Es conveniente una imposición a la riqueza? La propensión marginal a consumir puede verse alterado fuertemente en función al incremento sustancial de los ingresos percentiles más bajos. ¿Ok? Como habíamos visto en ese gráfico, cambios de los ingresos rápidamente tu propensión marginal a consumir cae. Eso no pasa en las personas que no son pobres. En realidad la propensión marginal es bastante constante. Y cuando eres muy, muy adinerado, más bien la propensión marginal cae rápidamente. ¿Sí? Entonces, en percentiles más altos, incrementos sustanciales en ingresos no generan mayor volatilidad. ¿Ok? Rápidamente se puede visualizar de que no genera. ¿Sí? Hábitos de consumo es lo que les he mostrado y les he puesto el ejemplo del futbolista, ¿no? Concluyéndose que el impuesto no tendría efecto. Pero acá debo de acotar algo. Yo no estoy tomando posición si es bueno o malo. Es decir, yo no estoy diciendo o tomo partido de si contribuyo a este impuesto. Vamos a generar más desigualdad y obviamente más crecimiento, menos aún o tomo partido con un hecho de que si yo impongo, genero más igualdad y menos crecimiento.
Eso yo no estoy tomando partido por eso. Por eso es que si van a aplicar o va a aplicar el gobierno un impuesto a la riqueza, esta debe ser bien analizada. Porque un impuesto siempre va a tener consecuencias en la sociedad, sea donde esté esta persona, en un estrato alto o un estrato bajo. Eso lo hemos visto innumerables veces. Y además lo hemos visto en la literatura. Entonces hay que manejar siempre bien con pinzas de un cirujano si vas a imponerle un impuesto a la sociedad o no. ¿Por qué? Porque eso podría, y eso justamente, y ojo, también se los digo, si es que, y esa es una recomendación del gobierno, si es que propuso, lo ha analizado bien, profundamente, y lo hace, mi recomendación debería ser que sea muy temporal. Y en el caso de la emergencia nada más. ¿Por qué? Porque en realidad esto puede tener consecuencias en el mercado. El mercado es muy sensible. Si nosotros cruzamos oferta y demanda, ese precio tiene cierta cantidad. Si tú le impones a los más ricos, tú tienes altas probabilidades de que estos ricos sean dueños de las empresas, tienes altas probabilidades posiblemente de que también estos impuestos sean trasladados al consumidor final, bajo los precios. Es decir, esos impuestos rápidamente pueden ser trasladados a los precios finales para que los consumidores lo paguen. Entonces puede distorsionar a la economía. ¿Sí? Ese es un poco lo que analicé. Y bueno, muchas gracias. Espero que les haya gustado esta exposición. Estoy ya no a responder alguna pregunta con el administrador o el... Muchas gracias, profesor, por su muchas ponencia. Sí, gracias. vamos a pasar a la ronda de preguntas, para la cual ya hemos tenido algunas preguntas prescritas, ¿no?, por el público. Igual invitamos al público a dejar sus preguntas en el chat de Zoom. Bueno, con su permiso vamos a iniciar con la primera pregunta. Claro que sí. Es la siguiente: ¿qué alternativas tenemos para incrementar la base tributaria en Perú, considerando que tenemos un 70% aproximadamente de informalidad? Uh-huh. Bueno, la base tributaria desde ya hace muy buen tiempo es cada vez difícil incrementarla, ¿no? Acá lo que yo quiero señalar es que este análisis que he realizado no va por el lado de ya desde el sistema tributario. Entonces, lo que yo podría opinar en realidad es una opinión personal, más no debería ser considerada porque, vamos, que acá hay expertos en temas netamente del sistema tributario. Lo que yo estoy tratando de acá realizar en el diagnóstico inicial de este paper es que, ¿qué pasaría en el eventual caso de generarle un impuesto hacia los ricos? Más no estoy hablando del sistema tributario. Entonces, bajo ese diagnóstico, en realidad lo que yo quiero decir es que la base tributaria, pues en realidad ha sido bien difícil aumentarla. Ahora va a ser posiblemente mucho más difícil porque hay mucha gente que está entrando a condiciones de pobreza rápidamente. Hay empresas que han cerrado. Posiblemente se incremente la informalidad y eso se traslade rápidamente a la base tributaria, ¿no? Yo considero de que si es que uno aplica este impuesto a la riqueza, no tendría ningún efecto en la base tributaria. La base tributaria, en realidad, esta base se maneja como una pirámide, donde tú tienes al inicio, en lo más alto de la pirámide, a las personas más ricas, pero son pocas. En la base de la pirámide tienes
a personas comunes y corrientes como yo, donde pagan sus impuestos, ¿sí? Esta base tributaria, obviamente, posiblemente se vea dañada por el efecto de la COVID, ¿no? Porque hay gente, y como lo he demostrado, hay mucha gente que está en condición independiente, de trabajador independiente. Entonces, si tú vas a ir a imponer o a, obviamente, a decirle, oye, tú tienes que pagar tus impuestos, esta persona posiblemente te diga que no tengo y vaya a condiciones informales. Ese es un poco un análisis rápido de lo que podría decir al respecto. Ok, también tenemos otra pregunta. Es la siguiente. ¿Por qué se ha de implementar este impuesto para obtener recursos si gracias a la disciplina fiscal que viene teniendo el país se puede financiar con organizaciones mundiales a un bajo costo? Sí, muy buena pregunta. De hecho, lo que pasa es que las condiciones han cambiado, ¿no? La macroeconomía ha cambiado. Este blindaje macroeconómico poco a poco se va deteriorando. Obviamente, personas que no hacen el seguimiento a las estadísticas no podrían saber nada al respecto. Pero los entendidos obviamente observan todos los días esas cifras y en realidad desde el hecho de que ya las instituciones y que están posiblemente resguardándose ante cualquier cambio de las expectativas, desde el hecho de que el Banco Central y el MEF hayan dicho de que no van a publicar cifras de proyecciones, es porque ya la cosa no pega bien, ¿eh? A lo que voy es que la crisis fiscal es grave. Hay un presupuesto el próximo año, como les dije y inicié la conversación, de que tú tienes un ciclo presupuestal. Este año estamos en un segundo año del ciclo presupuestal de ejecución, pero el año 1 tú tienes que haber planificado y formulado. Entonces, este planeamiento y formulación, que lo vas a hacer este año para el próximo año ejecutar, ya casi los 60.000 millones y algo de ahorro que podrías tener ya están destinados. O sea, lo único que te queda en realidad es deuda. Yo creo que las condiciones actuales son muy críticas y no quiero tomar partido al respecto de la imposición de estos tributos a los que más tienen, pero me pongo a pensar de dónde van a sacar. ¿De dónde va a sacar dinero el gobierno para pagar a tantos funcionarios públicos de salud que más necesita? Si ya tienes hacia el siguiente año un presupuesto ya destinado, que obviamente no vas a modificarlo mucho porque la recaudación, les dije, va a bajar del promedio que teníamos de 15% posiblemente a un 12 o un 10, pues ¿de dónde vas a sacar? ¿No? Entonces, para pensarlo, o sea, vuelvo a reiterar, no tomo partido por eso. Lo único que estoy tratando de hacer con el paper es darle un poco de luces al gobierno y decir, oye, ¿a qué te estás enfrentando? Yo estoy casi seguro que han hecho el análisis, pero también hay que ver desde el lado, desde las condiciones actuales. Ya no somos 2019. El 2019 tú tenías condiciones macrofiscales perfectas por el momento. Podías tú decirle a la sociedad internacional que eras un Perú a quien confiar. Desde el hecho nada más de que la tasa de interés se haya elevado tanto en la compra de bonos peruanos, ya te dice algo. Entonces, no, de hecho, yo no estoy tan seguro de que esas condiciones macrofiscales sean iguales que el año pasado. De hecho, se han deteriorado muchísimo y el gobierno está pensando en estos momentos de dónde va a sacar para el próximo año. Sí. Muy bien, aquí tenemos un comentario a base de pregunta que indica qué tan cierto es afirmar que el alcance del impuesto a la riqueza solo afectará a los de nivel socioeconómico B y C,
Es conocido que los millonarios tienen sus ahorros en el extranjero a través de empresas offshore. Nada, ¿no? O sea, no les va a afectar. A las personas del sector BSE, definitivamente el análisis va acá a las personas que tienen muchísimo dinero, ¿no? Las cifras lo dicen, ¿no? El ENAO, lo que he sacado, es que hay gente que gana anualmente más de 1 millón de soles. Y ojo, que es un promedio, ¿eh? O sea, hay gente que gana más de 1 millón anual. Eso quiere decir que mensual saca la pluma, o más de 80.000, más de 100.000. Entonces, por eso es lo que voy, ¿no? Acá uno tiene que ver con ojo muy crítico. Y vuelvo a reiterar, yo no tomo posición por nada. Lo único que estoy tratando es revelar con esta investigación si se tienen las condiciones necesarias como para poder generar un impuesto. Y estas personas que ganan muchísimo tenemos hábitos de consumo muy, muy bajos. Todo lo que consumen en realidad es un porcentaje muy, muy bajo de sus ingresos. Eso hacia adelante, si nosotros lo vamos a ver, es que posiblemente haya mucha desigualdad. O sea, me atrevería a decir de que haya mucha desigualdad en los próximos años. Porque, vuelvo a reiterar, hay gente que está pasando de condición no pobre, pero está en los percentiles muy bajos, a condición pobre rápidamente. No puede pagar la luz, no puede pagar los alimentos. Entonces, no creo que afecte a B y C. Esto va al sector A más. Si se le afecta a esas personas, en realidad no creo que haya ningún problema. El gran problema es que el gobierno tiene que analizar qué tanto estas personas no trasladen ese impuesto al mercado. Normalmente eso pasa. En la teoría económica se visualiza que los impuestos se trasladan al precio final y el que lo paga no es el dueño, es el consumidor final. Eso podría tener grandes problemas en el mercado. Entonces, yo creo que acá tiene que ver, el gobierno necesita un ojo de un cirujano muy fuerte, ¿no? Necesita asesores muy destacados, de ojo clínico muy fuerte, con mucha experiencia, ¿no? Porque no estamos hablando de una condición normal de crisis. Estamos hablando de una crisis muy, muy fuerte. Ahorita posiblemente no lo estamos viendo tanto, pero hacia adelante, el próximo año yo creo que van a haber cosas más graves. Sí, no quiero alarmar al público, ¿no? Pero esto toma tiempo, ¿no? Mes a mes nos estamos dando cuenta de que van deteriorándose cosas. Entonces hay menos empleo, hay más desempleo, hay gente que no tiene algunas veces que comer, la gente está ahorrando más al comer, es decir, oye, antes gastaba 1.000 soles, oye, ¿sabes qué? Ya no te gastes 1.000 soles, gástate 200 soles. Eso va a tener un impacto en la sociedad tremendamente, ¿no? En la salud de las personas, de los niños. Entonces, por eso digo, acá yo creo que tenemos que poner las manos al hombro, ¿no? Y ser solidarios. Porque si estas personas están ganando excesivamente, pues obviamente hay que ver. El gran problema es que lo pueden trasladar, ¿no? Por eso que tiene que haber un ojo clínico, ¿no? Sí, es eso. Muchas gracias. Tenemos una última pregunta. Dice, ¿cómo podría impactar en la economía del país el tema de los bonos estando en una catástrofe pandémica? Lo mejor es siempre endeudarte. Eso me queda claro. Agarrar de tus ahorros no es lo más conveniente. Cuando uno comienza a endeudarse, puedes planificar tus pagos. Ojo, no te vas a endeudar cuando tienes 0 ingresos.
tú estás esperando que vas a generar un ingreso hacia adelante. Entonces te endeudas hoy y vas pagando poco a poco tu deuda. Cuanto más, obviamente, el ingreso va a ser, o el pago de la deuda posiblemente sea menor, pero eso te va a aliviar mucho. Cuando tú agarras los ahorros, el gran problema es que poco a poco te estás quedando sin riqueza. Entonces, la gente no entiende que posiblemente cuando uno se va al banco, el banco tiene más información que uno mismo y comienza a ver tu historial, comienza a ver si tienes empleo, si tienes patrimonio, si tienes por lo menos pues un carrito. Entonces, cuando te diste cuenta, te habías gastado todo el ahorro y cuando quieres tener en realidad una deuda, porque ya te quedaste sin ahorros y te quedaste sin ingresos, no vas a ser aceptado. Entonces, eso tienes que verlo. Es lo mismo que en una nación. Cuando comienzas a gastar y gastar tus ahorros, las condiciones macroeconómicas van deteriorándose y cuando te diste cuenta que has gastado casi la gran mayoría de tus ahorros, te vas a pedir deuda afuera, ya nadie te da. Porque ellos comienzan a ver justamente eso, tu capacidad de pago. Si no tienes el carro, que en este caso es el motor de la economía, si no tienes eso, yo creo que está bien, ¿no? O sea, de hecho, eso está bien de endeudarte a largo plazo. Patearás la deuda que te queda, no queda otra. Pero a deteriorar tus condiciones macrofiscales, pues va a ser peor, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias a todos por las preguntas, también al profesor por responderlas. Sin embargo, nos gustaría tener una conclusión final que de cierta forma agrupe o cohesione todo lo que hemos venido escuchando de usted y también de las preguntas. Sí, bueno, básicamente me centro en esto. El gobierno tiene que analizar bien el tema de la imposición del impuesto a la riqueza, de los que más tienen. Tiene que analizarlo muy bien, detenidamente, rodearse de los mejores asesores económicos capaces de entender bien la economía actual y la historia económica del Perú. Eso es importante. La experiencia en estos momentos es muy, muy necesaria en el Estado. Ese es uno. Dos, lo que he tratado de demostrar, y sin tomar partido de si está bien o no, es que esta imposición posiblemente tenga una repercusión posiblemente favorable a la economía y no tan desfavorable a los ricos. 3. Lo que tú tienes siempre como disyuntiva es desigualdad y crecimiento. ¿Qué es lo que tienes que hacer ahora? O generas más desigualdad o generas más crecimiento. No la puedes unir. Son dos cosas que son endógenas en el modelo. Entonces, la gente quiere tener riqueza. Y esto solamente puede darse a través del crecimiento económico. No lo hay en estos momentos. Pero esta desigualdad sí se está deteriorando. Los percentiles más abajo de este sector de no pobres están yendo rápidamente a los pobres. Y lo estamos viendo ya en las cifras. Posiblemente haya una pobreza, si antes habían en este caso, 10 personas, 2 de 10 personas, 2 eran pobres, ahora de 10 personas, 4 posiblemente sean pobres. Es grave la situación. Entonces sí va a haber desigualdad. Yo creo que tiene que haber un trade-off.
un sacrificio de algo. Y ese sacrificio motiva el paper. De que si es tan bueno o no generar un impuesto a los más ricos. ¿Sí? Tercero, posiblemente esta imposición, si es que el gobierno lo analiza correctamente, muy detenidamente, con ojo de cirujano, y se atreve a poner un impuesto a los más ricos, tiene que darse cuenta que normalmente los impuestos se trasladan. Y eso lo pagan los más necesitados posiblemente. Entonces tiene que ser de un ojo clínico tremendo para saber a qué impone. Porque, vuelvo a reiterar, la riqueza o es líquida o es no líquida. Lo percibes a través de sueldos y salarios o tienes bienes, inmuebles, etcétera, de capital. Entonces tiene que analizar muy bien la situación. Por eso es que se tiene que rodear de muy buenos expertos para poder sacar las mejores conclusiones. Y eso va a llevar a un buen puerto. Lo que me queda claro en estos momentos, estimados amigos, es que si no hacemos algo, vamos a hundirnos todos. Y lo que tenemos que hacer en estos momentos, tenemos que ser solidarios. Al ser solidarios significa de que todos tenemos que sacrificarnos. En algún momento tenemos que dar algo de nosotros, por la nación, por el Estado, por la humanidad misma. ¿Sí? Espero les haya gustado mi presentación y bueno, yo encantadísimo, muchísimas gracias a la Universidad Peruana Cayetano Heredia por la invitación y yo encantadísimo de poder seguir contribuyendo con ustedes y a todos en general. Muchas gracias, profesor. Bueno, para cerrar este ciclo de webinars, desde la Brigada Voluntaria de Agentes en Salud, felicitamos y agradecemos al ponente por el interés, implicación y exposición de ideas que son de gran ayuda para los participantes, a partir de experiencias propias y de acuerdo a nuestra coyuntura actual. Sobre todo por formar parte de uno de nuestros objetivos principales, que es mantener la educación continua y mantenernos unidos a pesar de la distancia. Muchas gracias. Así es, y cómo no también a los participantes por todo el interés que domingo a domingo nos han venido siguiendo, ¿no? Mostrando todos los temas relacionados a la coyuntura actual, ¿no? Desde la salud pública, del carácter histórico, de la salud física, la salud mental y por qué no en la parte de temas relacionados a la economía en sí. Muy bien, finalmente invitamos a todos nuestros seguidores a revisar nuestras redes sociales, ya sean de Facebook, de Instagram y también nuestro correo, que nos puedan escribir y que estén al tanto de toda la información que siempre estamos subiendo. Así que atentos a nuestras redes sociales. Con esto hemos dado por concluido a este ciclo de webinars y esperamos siempre estar conectados. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Permiso.